Bueno, continuamos donde lo habíamos dejado y creo que es importante aclarar este tema que os lleva tan de cabeza, que es vuestra LOMLOE, que, un poco para que veáis. Yo creo que la mejor manera de demostraros o de explicaros por qué la LOE es LOE, aunque tenga modificaciones, es enseñároslo. ¿Vale? Entonces, voy a intentar enseñároslo. Un segundito. ¿Alguna de vosotras ha intentado leerse por un momento? PDF. ¿Alguna de vosotras ha intentado por un momento leerse la modificación? O sea, ¿todo el mundo entiende que lo que se están haciendo a la Ley Orgánica de Educación es una modificación? Os explico. En todos los países europeos las leyes orgánicas tienen un recorrido de muchísimos años. ¿Por qué? Porque muchísimos años me refiero a 20, 30, 40 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque son acuerdos a los que llegan los partidos políticos y son los acuerdos que regulan la educación de un país. Y la educación de un país tiene que ser algo que tenga una continuidad y que tenga un hilo conductor. Eso no estaba pasando en España. Con lo cual, la Unión Europea nos dio un aviso y nos dijo, señores, ustedes no pueden cambiar las leyes educativas cada vez que cambian de gobierno. Entonces, ustedes tienen que llegar a un acuerdo y a partir de ahí, esto, pueden ustedes hacer modificaciones parciales, pero no pueden en ningún momento cambiar las leyes orgánicas de educación cada vez que se llega un partido político al poder. Eso además, con los nuevos cambios de política, en los que no hay mayorías absolutas que son necesarias para sacar adelante según qué leyes, ha hecho que nos vayamos trabajando con modificaciones. Voy a compartir en mi pantalla, porque yo creo que muchas veces lo que pasa es que no la sabéis. Estoy compartiendo, ¿verdad? Ahora. Vale. Mirad. La nueva ley, igual que hacía la LOMCE, no sé si os leísteis la LOMCE, pone artículo único, eso para empezar, ni siquiera tiene artículos, tiene un artículo único. Y ese artículo único empieza diciendo, dentro del artículo 1 dice, punto 1, se modifica el apartado A, se añaden dos nuevos párrafos A bis y R y se modifican los apartados B, K y L del artículo 1 en los siguientes términos. ¿Sí? Esto no se puede leer y esto no se puede entender. Esto es como si yo cojo esta chaqueta, que es mi chaqueta que tiene del 2006, maravillosa chaqueta del 2006, imaginárosla, ¿sí? Y yo lo que hago es, bueno, pues chica, como es del 2006 y tengo que hacer unas modificaciones y ahora resulta que no se llevan las chaquetas tan cortas, que se llevan más largas, pues yo le pongo aquí un ribete así con unas, yo soy muy de volantes, y entonces le pongo un ribete de volantes, ¿sí? Y entonces ahora resulta que las mangas se llevan dobladas y yo le doblo las mangas. Es una chaqueta, sigue siendo mi chaqueta del 2006 a la que le he añadido modificaciones. Si vosotras os vais a la legislación consolidada y ponéis LOE, veréis que no aparece LOE, LOMLOE, LOE modificada por, pone LOE y te pone abajo un desplegable en el que están todas las modificaciones que ha habido de la LOE. Y veréis que hay por lo menos 10 modificaciones de la LOE, que lo que se ha hecho ha sido coger la LOE, ponerle los volantes, recortarle las mangas, volverla a redactar y sacarla de nuevo al mercado como a mí, maravillosa chaqueta. Pero las modificaciones
no se pueden leer, es que ni siquiera se pueden leer, ya lo veis, es que no se pueden leer, es que no están completas, es que te pone lo que han modificado en el apartado, ni siquiera te pone el artículo completo, te pone pequeñas modificaciones. Esto el legislador lo incorpora en la LOE y es la LOE. ¿Esto lo entendéis? ¿Esto ahora queda claro? ¿Es más fácil entender así? Yo creo que cuando preguntáis lo de la LOE modificada por la ONCE, la LOE modificada por la ONLOE, si vais a la modificación, a la ley orgánica de la que han publicado este año, de diciembre del 2020, y la leéis, veréis que es que esto no tiene ningún sentido si no se incorpora dentro de la LOE. Entonces, evidentemente, la LOE ya no está modificada por la ONCE porque la LONCE está derogada. Y la LOE está modificada por esto, pero es que está modificada por otras muchas cosas, ¿sí? Yo, cuando a mis opositoras les da vértigo poner solo de lo de la LOE, cuando les da vértigo, porque no sé por qué les da vértigo, pero les da vértigo, pero insisto, si vosotros buscáis Ley Orgánica de Educación y vais a texto consolidado, veréis que lo que aparece es ya modificada, es decir, y aparece titulada LOE. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo se ha ido modificando. El Código Civil, desde que se escribió hasta ahora, ha tenido muchas modificaciones y a nadie le da vértigo hablar del Código Civil. Y el Código Civil ha tenido muchas modificaciones. El Código Penal ha tenido muchas modificaciones y a nadie le da vértigo decir Código Penal. Pero en caso de que os dé vértigo, podéis nombrar la LOE con la última modificación. Y ahí podéis nombrar, ¿sí? Pero si os fijáis, artículo único, modificación de la Ley Orgánica 2006 de 3 de mayo de Educación. Lo que hemos modificado es la Ley Orgánica, pero sigue siendo la Ley Orgánica, igual que mi chaqueta, con volante o sin volante, sigue siendo mi chaqueta. Con el puño remangado o el puño sin remangar, porque ahora me dicen, no, que vamos a derogar la LOMCE. Pues hala, me saco el puño. ¿Sí? Pero lo que tenemos es la LOE. Lo que tenemos es la LOE. Oye, que a mí me da mucho vértigo nombrar la LOE. Vale, la LOE con la última modificación, si queréis, me parece muy bien, porque entiendo que os puede dar más o menos vértigo, pero insisto, es que es la LOE. Y la hemos modificado un montón de veces. De hecho, con la última ley que salió de discapacidad, se modificó parte de la LOE. Con la ley de violencia de género y de identidad de género se modificó la LOE, porque se cambió terminología de la LOE. Pero seguimos teniendo la LOE. Ha ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo, pero seguimos teniendo la LOE. No sé si con esto he conseguido aclararlo y convenceros, pero yo la manera que tengo siempre de convenceros es esta. Os enseño esto, que esto es imposible de leer, ¿vale? Esto es imposible de leer y luego os recomiendo que os vayáis a legislación consolidada, os aparecerá LOE y os saldrá un desplegable con todas las modificaciones que ha habido. Insisto, que me da vértigo decir solo LOE. Venga, LOE en su última modificación. No hace falta ni que os aprendáis la de diciembre del 2020. LOE en su última modificación, con su última modificación, ¿vale? Pero lo del LOMLOE, LOLONCE, LOLOLIA, eso para vosotras es un follón y para el tribunal también. Y porque además es que está mal nombrado, así está mal nombrado, ¿vale? La manera de nombrarla es esa. Me voy al chat a ver si tenéis alguna duda y si os he convencido. Quilicua. ¿Se puede hablar de LOE con las últimas modificaciones de 2020? Se puede hablar de LOE con la última modificación, LOE en su redacción incluida la modificación del 2020, LOE solo, ¿vale? Dice, lo que ocurre es que las modificaciones a veces hacen que muchos aspectos den una vuelta de 180 grados. Sí, sí, sí. Sí, eso no os lo niego. Es decir, yo esta chaqueta la puedo tener, pero es verdad que esa modificación sigue siendo una modificación sobre algo que ya hemos hecho. ¿Que cambian el sentido de muchas cosas? Sí, cambian en el sentido de muchas cosas, pero que lo que tenemos como texto base es la LOE, ya lo habéis visto, sí, porque tanto la LOMCE, que no sé si la habéis tenido en la mano, como esta nueva modificación, al final es que no se pueden leer.
es que no las puedes leer, porque lo que hacen es añadir trocitos a el texto base, que es la LOE. En mi temario de posiciones los ponentes siempre han nombrado LOE con las modificaciones de la LOMCE. Claro, yo insisto, LOE en su última modificación, si queréis poner LOE con modificaciones, en este caso ya no de la LOMCE, lógicamente, pero insisto, es que son modificaciones que se incorporan y que cuando veáis el desplegable, que no os engaño, cuando veáis el desplegable hay 10 modificaciones en la LOE. Y sin embargo no las nombramos. Lo que pasa es que ha habido 2 que son muy importantes, que fue en este caso la de la LOMCE, que ya está derogada, y en este caso la del 2020, que es la que empieza a estar vigente, pero insisto, lo que modifican es un texto base que sigue siendo el texto, que sigue teniendo el articulado de la LOE, la forma de la LOE, y hay cosas que se han modificado, pero lo que se ha hecho en el texto consolidado, que también se puede nombrar ahí, así, LOE en su texto consolidado, es que ya se han añadido esas modificaciones, y tú si ahora te coges la LOE en su texto consolidado, lo que vas a leer es la LOE con todas las modificaciones. No vas a saber qué es lo que han cambiado y lo que no, porque no aparece ni subrayado, ni en negrita, ni con paréntesis, ni con nada. Aparece redactada la LOE con la incorporación en cada uno de los parrafitos, porque hay trozos que se han modificado parrafitos, y ya, eso ya aparece todo, ¿vale? Pues me alegro que haya quedado claro. Esto es importante. Y yo creo que la manera más fácil es esa, es enseñaros la tragedia griega que es la, la modificación y que no se puede leer. Pues hala, nos vamos al turrón, a lo que a mí más me gusta, que es la atención a la diversidad, que vais a ver que al final en la atención a la diversidad, vamos a ver, estaba en la pantalla y me he ido a la pantalla y me vuelvo. Me vuelvo a la pantalla y la tengo aquí. Por darle una vuelta muy rápida, que esto es la que a la normativa en escala, que yo creo que lo visteis con Juan, pero para que os quede claro cada una de las cosas, ¿vale? ¿Cómo ser profesor y no morir en el intento? Yo siempre hablo de la carta de viaje. La carta de viaje tiene una legislación nacional y una normativa autonómica. En mi caso he puesto la Comunidad Autónoma de Aragón porque es en la que vivo, hasta que me adopten en Andalucía, que eso está muy bien. Por ahora me quedo en Aragón, ¿vale? La hoja de ruta, bueno, pues al final tenemos un marco jurídico de la educación. A mí me encanta esta fotografía porque es un poco lo que nos pasa aquí, ¿no? Y por lo que nos llamó la atención la Comunidad Económica Europea. Nos dijo, oiga, señores, la Unión Europea nos dijo, pero que no puede ser esto, que en cada cambio de gobierno no podemos hacer uno. Por eso las modificaciones que os he contado ahora. A nivel estatal, ¿quién marca el marco jurídico? La LOE. Regula las enseñanzas regladas, las características de las diferentes etapas, principios fines, educación, escolaridad, es decir, lo importante y lo básico, la organización de centros, autonomía, órganos colegiados, nos la regula la LOE, pero hace, digamos, una introducción, una intro, nos dice, esto es lo que sí que podéis hacer, a partir de ahora reguladlo en las autonomías, ¿vale? Pero lo que no aparece en la LOE, técnicamente no se puede hacer. Por eso, cuando la comunidad educativa va más deprisa que ha ido la normativa, por eso esta nueva modificación, tienen que hacer una modificación. A nivel de estatal también tenemos las enseñanzas mínimas, ¿vale? Yo os lo paso esto como muy deprisa. El marco jurídico, las reglas del juego son la LOE. Lo que tenemos que enseñar, cuando hablamos de enseñar, nos lo marca el gobierno madrileño, porque es la capital de España y es donde tenemos el gobierno, ¿vale? Y allí nos marcan el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, que va en cada una de las etapas educativas. Este que tenéis aquí es el de la educación secundaria obligatoria y el de bachillerato. Y como sabéis ahora, la LOE, en su modificación actual, nos dice que el 50% de estas enseñanzas mínimas son las que tenemos que adoptar en lenguas
en comunidades con lengua cooficial. En Aragón, en principio, no tenemos lengua cooficial, por lo tanto, el 60% de lo que enseñamos a nuestros alumnos son las enseñanzas mínimas. ¿Con esto qué hacemos? Garantizar la validez de todos los títulos en el Estado. Es decir, yo puedo estudiar en Andalucía, venirme a Aragón y continuar con mi escolarización, y aquí no pasa nada, y mi título es igual de válido. Estas enseñanzas mínimas van ¿a dónde? Al currículo. Cada comunidad autónoma desarrolla su currículo, en el que ya recoge el tanto por ciento que le corresponde de enseñanzas mínimas. ¿Por qué en Aragón estudiamos los Pirineos y no estudiamos Sierra Nevada en las primeras etapas? Porque estamos en Aragón. ¿Por qué estudiamos Teruel, toda la zona de Teruel, y no estudiamos, pues no lo sé, Burgos o Badajoz? Porque estamos en Aragón. Y eso pertenece a nuestra especificidad de comunidad autónoma. Sin embargo, a medida que van aumentando las etapas educativas, vamos subiendo de nivel de etapas educativas, empezamos en nuestra comunidad autónoma, bueno, empezamos en nuestra localidad, ya sabéis, en nuestra provincia, comunidad autónoma, y luego ya pasamos a España y el resto del mundo. Pero, evidentemente, la comunidad que estudiamos es la nuestra. ¿Por qué? Por la especificidad que nos da la autonomía del currículum aragonés. Eso respecto a lo que tenemos que enseñar. Pero ese currículum aragonés lo vamos a llevar a un siguiente nivel de concreción curricular, que es el centro. En cada centro nosotros tenemos nuestro proyecto curricular de centro. Y dentro de eso, en cada etapa tenemos nuestro proyecto curricular de etapa. Y nuestro referente allí es el centro y el alumnado en general. Y el último, esa concreción la hacemos en los proyectos curriculares y en las programaciones de aula. Y el último nivel de concreción curricular, que ya es el individuo, esos son las adaptaciones curriculares significativas o no significativas, que eso ya entra dentro de las medidas de atención a la diversidad que podemos hacer porque las normativas de atención a la diversidad nos lo permiten. En cuanto a la escuela inclusiva, evidentemente volvemos otra vez al inicio. La LOE es la que nos da entradilla y la que nos define las líneas generales de la escuela inclusiva, que si os recuerdo, en nuestro caso, han sido modificadas. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Ya hay modificaciones. Ya en las anteriores oposiciones, que me decíais, ¿puedo nombrar lo de la nueva normativa en la nueva oposición? Ya en las anteriores oposiciones, una de las cosas que se explicó a los opositores que tenían que tener mucho cuidado es en un lenguaje inclusivo, en violencias de género, en cuidado con toda la vulnerabilidad social. Es decir, no estaba recogido en la normativa, pero ya aparecía en nuestros temas y en nuestras programaciones. ¿Por qué? Porque es algo que estamos viviendo en la sociedad. Es decir, no vais a decir nada que sea incoherente ni ilógico, todo lo contrario. Y además ahora lo tenéis recogido en la normativa. A nivel autonómico, en Aragón, la atención a la diversidad se regula por el decreto 188, en cada autonomía lo tenéis regulado de una manera, pero veréis que nos van a coincidir las medidas, veréis que las medidas de atención a la diversidad que yo os voy a explicar hoy, yo os las explico en base a mi decreto, un poco para que veáis cómo fundamentar, pero que vale para todas las autonomías, porque la atención a la diversidad, ya veréis que las actuaciones son similares, puede cambiar el nombre, pero son similares. Y aquí volvemos otra vez a los rangos. El decreto tiene un rango superior que la orden. El decreto lo que hace es anunciar. El decreto nos dice, vamos a hacer en Aragón medidas específicas de intervención educativa, de actuación educativa. Vamos a hacer actuaciones generales, vamos a hacer actuaciones específicas, vamos a hacer y nos las nombra. Y después, ese decreto tiene que ser desarrollado por unas órdenes, que en Aragón ahora, cuando me tocó opositora a mí era una fiesta, pero ahora son 1003, 1004 y 1005. La 1003 nos regula todo el tema de convivencia, tiene un folio de color. La 1004 regula todo lo que tiene que ver con la red de integración, integrada de orientación educativa, que tiene otro folio de otro color. Y la 1005, que es la que nos regula y la que hablaba la compañera de que ahí se definen las tipologías. La 1005 es la que nos habla de escuela inclusiva. Todo esto va en un recorrido, como veis, en cascada. Cambiada la Ley General de Educación, que es la ley orgánica, porque ha habido una modificación, estas modificaciones veréis que luego las comunidades autónomas las vamos a tener que recoger en cascada, porque se incorporarán medidas como esa flexibilización en metodologías que hablábamos en lengua extranjera
y que ahora no tenemos todavía recogidas, pero que nos permite hacer la normativa. Visto todo en cascada, iniciamos el camino de la atención a la diversidad, que insisto, yo lo he hecho por enseñaros la narrativa de cómo convertir una orden en algo, en algo narrado, pero ya veréis que para todas las comunidades autónomas os va a sonar absolutamente todas las medidas que vamos a ver. Me voy a planificando la respuesta inclusiva. Yo creo que así se ve, porque si lo veo yo, lo ve todo el mundo. Me voy a compartir y compartimos pantalla. Bueno, planificando la respuesta inclusiva. Vamos a hablar de inclusión y de diversidad y vais a ver que esto tiene formato de documento, pero lo que vais a ver no es ni más ni menos que, como pone ahí abajo, el decreto 188 y la orden 1005. Es la manera en la que yo les doy a mis alumnas la píldora con un poquito de azúcar, que entra mucho mejor, ¿vale? Entra mucho mejor. Y es como vosotros en la mayoría de las ocasiones tenéis la cabeza estructurada para... Uy, estoy presentando esta, ¿verdad? ¿Estoy presentando esta? Vale, es que no sé qué ha pasado de repente que me he ido. Vale, venga, vamos a ir viendo poco a poco. Una de las cosas en las que yo empiezo siempre es hablando de equidad. Es uno de los cambios que ya se produjo con la derogada LOMCE y que mantiene en estos momentos la LOE en su modificación, porque ya no hablamos de igualdad, sino que hablamos de equidad. Veremos que hay una serie de términos que cambian y que es importante que aparezcan en vuestro vocabulario. Una de las cosas que valoramos en las oposiciones es el vocabulario técnico profesional del opositor. No hablamos de igualdad porque igualdad ya lo veis aquí abajo, ¿no? Os doy a todos el mismo cajón, pero resulta que si yo mido 1,60 y tú mides 1,90, si nos ponemos detrás de una valla que mide 1,90 verás tú, pero yo no veré, ¿no? Entonces, la equidad tiene como fundamento una palabra que muchas veces se confunde en educación con otra. Esta palabra es personalización de la enseñanza. Nosotros no hablamos de individualización de la enseñanza, sino que hablamos de personalización de la enseñanza. Es decir, teniendo en cuenta las características del alumno, yo personalizo a ese alumno lo que estoy haciendo con todos. Si yo individualizo la enseñanza, le doy a ese alumno algo que es individual para él, pero no le va a permitir participar y estar presente y progresando con los compañeros. Por lo tanto, nos vamos a cargar el principio de participación y el principio de convivencia. Con lo cual es importante que hoy se queden aquí en vuestras cabezas dos palabras. Una que es la equidad y otra que es la personalización. A nivel autonómico os he colocado también aquí, pero simplemente es una cuestión de foto para recordároslo, ¿vale? Que, bueno, que es importante que la normativa esté allí. Y después vamos a ver, bueno, pues cuál es la respuesta inclusiva que se da en los centros educativos. Y vamos a ir repasando cada una de las medidas que aparecen en la normativa. Insisto que he cogido como referencia la normativa en Aragón, pero la normativa que utilizamos como referencia es la de nuestra comunidad autónoma. Las medidas ya veréis que son en todos los casos las mismas, ¿vale? Me voy a ir un momento aquí y sigo compartiendo pantalla y estamos viendo esto, vale. Vamos allá. Vamos a hacer unas consideraciones previas que son importantes, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que tener clara es qué significa la escuela inclusiva. Tenemos que tener claras qué alumnado tienen necesidades educativas especiales.
¿Qué significa la escuela inclusiva? Lo tenemos recogido, en este caso, en la LOE, y lo tenemos recogido también en las órdenes de nuestras comunidades autónomas. ¿Qué alumnado tiene necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo? También lo tenéis recogido, cada uno de vosotros, en la normativa de vuestra comunidad autónoma. Otra de las cosas que veremos es cómo valorar si se respeta o no se respeta la diversidad en el aula. Para eso tenemos el Index for Inclusion, que ya os he dicho que, bueno, es muy antiguo, es decir, tiene más años que yo, como aquel que dice, con lo cual hay alguna terminología que no es la más adecuada, pero lo podéis reconvertir, ¿vale? Desde vuestro vocabulario técnico inclusivo. Y otra de las cosas que vamos a ver es, como docente, qué cosas tengo que tengo que hacer para atender a la diversidad en mi aula. Una de las cosas que quiero que tengamos claro es que la atención a la diversidad abarca todas las etapas educativas y a todo el alumnado, porque se trata de contemplar a la diversidad del alumno como principio y no como una medida que corresponde a unos pocos. Es decir, todo lo que aquí vamos a hablar son cosas que se pueden implementar en el aula ordinaria porque lo que ayuda a determinados alumnos facilita a todos los alumnos el aprendizaje. Y a veces se nos olvida hacer un pensamiento yo soy muy de la neurodidáctica porque si algo he aprendido es que demuestra verdades como puños. La diversidad somos todos porque la manera de pensar de nuestros alumnos, aunque todos tengan un desarrollo normotípico y solo algunos tengan necesidades específicas de apoyo educativo, la manera de pensar de cada uno es muy diferente. De hecho, la manera de pensar, y esto nos lo enseña la neurodidáctica, la manera de pensar de los alumnos ahora es muy diferente a la manera que tenemos de pensar los profesores. Tenemos ahí un salto generacional que es el salto de la multipantalla y de la multiactividad. Nosotros tenemos un pensamiento, y sobre todo los libros de texto tienen un pensamiento que es sucesivo, es decir, una cosa ocurre detrás de otra, y nuestros alumnos están acostumbrados a un pensamiento simultáneo, es decir, están en una pantalla con el móvil y de repente se pasan a otra, y de repente se pasan a otra, y son capaces de seguir el hilo de eso y de darle sentido a todo lo que está ocurriendo. Como su estructura cerebral desde que son chiquiticos es simultánea y no sucesiva, cogen un libro y no se enteran de nada. Y no se enteran de nada. Y cuando tú estás explicando la historia, y esta mañana a mí me ha pasado, y les decía, vamos a empezar la Edad Moderna. ¿Qué viene antes de la Edad Moderna? No sabían lo que venía antes de la Edad Moderna. Yo decía, pero bueno, pues ayer estábamos viendo la Edad Media, ¿cómo puede ser que no sepan lo que va? Sí que saben que ayer vieron la Edad Media, pero no saben que la historia es sucesiva y detrás de una etapa viene otra. Porque como para ellos la vida y su manera de pensar es simultánea, acaba ocurriendo toda la vez. Y son incapaces de encajar que la reconquista ocurrió en este espacio que es la Edad Media. Eso les ocurre a todos nuestros alumnos, ¿no? A los alumnos con dificultades o con necesidades educativas especiales o como empezamos a decir ahora, según la LOE, que afrontan barreras de participación, de progreso y de aprendizaje, nos ocurre con todos los alumnos. Con lo cual, nuestras metodologías sí o sí tienen que cambiar en la escuela, no para adaptarnos al alumnado con necesidades específicas, sino para adaptarnos a todos, porque nuestros alumnos, todos ellos, son diversos, ¿no? Entonces, este es un punto de partida que es súper importante. La escuela para todos, la escuela inclusiva, la define la UNESCO como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos. Y sigue hablando de todos los educandos, ¿no? Y además dice que esa respuesta se tiene que dar a través de una mayor participación en el aprendizaje, en las actividades culturales y comunitarias, y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Esto ya nos lo recoge una de las órdenes de educación y es algo que ahora, como veis, ha quedado recogido en la LOE, ¿vale? en la última modificación, pero en la LOE, que hay que responder a la diversidad
pero hay que responder a la diversidad de todos y que hay que responder superando esas barreras de participación en el aprendizaje y en todas las demás actividades. Por eso, cuando os digo que no vais a decir nada fuera de lo lógico cuando habléis de la LOE en su modificación actual, es porque es algo que ya viene recogido anteriormente, si definimos desde la UNESCO, si definimos desde autores como Pujolas, definimos autores como Muntaner, tenemos un montón de autores que ya llevan muchos años hablando de esto. Bueno, pues la normativa esta vez ha recogido lo que ya estábamos haciendo en la práctica. Normativa de Aragón. Y en nuestro caso, bueno, ¿cuáles son los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo? En Aragón, cada comunidad autónoma lo tiene regulado y lo tenéis que tener muy claro. Tenemos necesidades educativas especiales, dificultades específicas del aprendizaje, presentar TDAH, porque en Aragón sí que lo teníamos recogido, no lo teníamos recogido en la LOE, pero sí lo tenía recogido Aragón, ahora ya lo tenemos recogido en la LOE. Altas capacidades, incorporación tardía al sistema educativo, pero luego en la definición nos decía que tenía que darse un desconocimiento de la lengua de aprendizaje y además tenía que darse un desfase curricular, ¿sí? En el momento en que hablábamos de un desfase curricular, es que un alumno no tiene por qué tener un desfase curricular, pero puede tener un desconocimiento de la lengua de aprendizaje. Como eso no teníamos manera de solucionarlo, nos lo han solucionado desde la nueva modificación. Y después hablábamos de condiciones personales o de historia escolar. Ahora, si os acordáis, hablamos de vulnerabilidad socioeconómica, que también es importante, porque recoge otro tipo de cuestiones. Aquí os he desarrollado un poquito cuáles son las necesidades. Este cuadro os puede servir para que los demás en cada autonomía os hagáis vuestro propio cuadro y os quede claro cómo son. Y aquí una de las cosas que nos ocurren en Aragón y que sé que ocurren en otras comunidades autónomas, con una regularización que hubo, es que los alumnos con necesidades educativas especiales pueden ser diagnosticados como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, aunque no tengan actuaciones o medidas específicas, porque la previsión es que la tengan, pero sí que los alumnos con condiciones personales, incorporación tardía, altas capacidades, dificultades específicas de aprendizaje o TDA, TDAH, esos sí que tienen que tener, para ser considerados alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, esos sí que tienen que tener actuaciones específicas o medidas específicas. Tenéis comunidades autónomas que lo tenéis como actuaciones específicas y comunidades que aparece como medidas de actuación educativa específicas, ¿vale? En todo caso, eso es importante. Tienen que tener actuaciones específicas para ser considerados ACNEAS, todos los que están en verde. Y los ACNES pueden tener solo actuaciones generales y o actuaciones generales y específicas, ¿vale? Y esto es muy importante que lo veáis. En vuestras comunidades autónomas, por favor, tenéis que tener muy claro esta diferencia, porque hay en varias comunidades autónomas que está recogido así. Y eso es importante. En Aragón, modalidades de escolarización en toda España. Modalidades de escolarización tenemos 2. 3 tipos de centro, 4 tipos de centro, pero modalidades de escolarización tenemos 2. Centro ordinario o centro o unidad de educación especial. Luego las tipologías de centros pueden ser, en Aragón tenemos centros ordinarios, centros de atención preferente y centros de educación especial. Pero modalidades de escolarización, 2. Ordinaria o centros ordinarios o centros de educación especial. Esto suele ser pregunta de oposición y además es una pregunta en la que cae mucha gente. Es importante. 2 modalidades de escolarización, ordinario o educación especial y tipos de centros según comunidades autónomas. Aquí tenemos ordinario, atención preferente y educación especial. Luego tenemos ahí un tutum revolutum que es Ay, me saldrá la palabra. Combinada. Por Dios, me salía bimodal. Tenemos la combinada, que es cuando un alumno va un determinado tiempo a educación especial y un determinado tiempo a un centro ordinario, ¿vale? Es una modalidad combinada dentro de que vamos o a
o a un centro ordinario o a un centro de educación especial. Está muy restringida, hay varias comunidades autónomas que la tienen, está muy restringida. Este año con la pandemia aún la han restringido más, ¿vale? Y la LOE lo que nos dice es que cuanto más hacia el centro ordinario tendamos, es decir, que la combinada es algo que va a acabar desapareciendo con esta nueva modificación de la LOE porque va a dejar de tener sentido. Bueno, las actuaciones de intervención educativa tenemos en todas las comunidades tenemos las generales y las específicas. Podemos llamarlas de unas maneras en unos sitios o de una manera en otras, pero en todas las comunidades tenemos aquellas actuaciones que son para todo el alumnado o para parte del alumnado, pero de manera transitoria, y luego tenemos las específicas, que esas sí que ya son para un alumnado en concreto y que además solo se pueden poner cuando tenemos una evaluación psicopedagógica y el alumno ha sido diagnosticado como alumno con necesidad específica de apoyo educativo. Cuando mis alumnas en la facultad se lían mucho, les digo, tienen que tener la pulsera de entrada. Si no tienen la pulsera de entrada, no podemos poner actuaciones específicas de intervención educativa. Y os pongo un ejemplo. Tenemos alumnos que, bueno, pues chicos, pues que sobre todo tienen que estar en su evaluación y tienen que estar en su dictamen. Se nos van quedando atrás, oye, pues que no me sigue el ritmo de la clase, pues le voy a hacer una adaptación curricular significativa. Bueno, pues no le puedes hacer una adaptación curricular significativa. Si no es un alumno que está valorado con su evaluación psicopedagógica, no es un alumno ACNEAE, el tipo que sea, y además están recogidas y aprobadas en su informe, es algo que no podemos hacer y que en muchas ocasiones hacemos. No, pero yo en realidad no es una adaptación curricular lo que le hago. Hombre, pues si le quitas contenidos, si le quitas objetivos y si le quitas criterios de evaluación, en mi pueblo son adaptaciones curriculares significativas. Tú lo puedes disimular lo que quieras, pero lo que estás haciendo es una adaptación curricular significativa, que es una actuación específica de intervención. Yo abogo mucho por luchar por las actuaciones generales de intervención educativa, las que se hacen con todos los alumnos, porque realmente dan muy buenos resultados, son muchísimo más inclusivas, mucho menos segregadoras y además facilitan el aprendizaje, pero además facilitan que estén en el aula y que participen. Es decir, que todas esas barreras que hablamos de la participación, las actuaciones generales nos permiten salvarlas. Cuando entramos ya a actuaciones específicas, esa participación se va a ver reducida de una manera o de otra. Con lo cual, lo que tenemos que luchar siempre son las actuaciones generales de intervención educativa, que son las que vamos a empezar ahora mismo. Y luego seguiremos con las específicas. Sí, la combinada es un tipo de escolarización, ¿vale? Pero esa está, digamos que entre medio de las dos. Está entre medio de las dos. Y cuando un alumno tiene una resolución de escolarización combinada, como tiene más horas en un centro que en otro, le pondrán que la modalidad de escolarización es ordinaria y combinada, o en educación especial con combinada, ¿vale? Pero siempre aparecerá una u otra. Aparecerá escolarización en educación especial, aunque luego sea combinada, porque estará más tiempo en el de especial que en el centro ordinario, ¿vale? Entonces, es una, digamos que es una mezcla entre una u otra. Sí, os comparto el PDF a pantalla completa y no solo os lo compartiré, sino que os lo daré, ¿vale? Os lo pasaré para que os lo tengáis. Entonces, la combinada es un tipo de escolarización, pero eso, está a caballo de las dos, ¿vale? Eso es importante. Me dice, mi hija tiene TDAH y solo la profesora le apoya por iniciativa. Insisto que quitaron de la LOE los trastornos de atención. Flaco favor. Lo que sí que se ha hecho ahora ha sido volver a retomarlo,
insisto en que no es que sean 3, es que son 2, que la combinada es una mezcla de las 2, ¿vale? Pero es ordinario o educación especial, es lo que aparece en el dictamen, ¿vale? Son 2, pero que están, las podemos mezclar y aparece la combinada, ¿vale? Eso, en muchos centros la atención a los alumnos con déficit de atención, hasta que no aparece asociado un desfase curricular, es muy complicado que los atiendan, porque hasta ahora no estaba contemplado. Insisto que en Aragón sí que lo tenemos contemplado, pero cuando ya ha aparecido, es verdad que no se presta atención hasta que no ha aparecido un desfase curricular, y además son alumnos que necesitan y requieren una atención especializada en el aula, que digo especializada, pero no digo actuaciones específicas, que veremos que con actuaciones generales podemos atender a estos alumnos. Vuelvo a compartir pantalla. Momento. Creo que estoy compartiendo pantalla, sí, con las actuaciones de... No, si quito este y abro la planificación, estoy compartiendo pantalla igual. Vale, perfecto. Pues seguimos aquí, quito esto para hacerlo más grande. Insisto en que lo vais a tener, ¿vale? Amplío el zoom, iremos haciendo recorrido poquito a poquito y amplío el zoom. Bueno, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y que ya hemos visto, y yo soy muy pesada y lo sé que soy muy pesada, es que la normativa nos dice que la inclusión es para todos y que la inclusión empieza en la prevención. Es importantísimo saber que la inclusión empieza en la prevención, no cuando ya tenemos poco que hacer, sino en la prevención, y que la calidad está asociada a la igualdad de género, está asociada al progreso y superación de todo el alumnado y está asociada a la calidad a actuaciones de intervención educativa ágiles, muy ágiles, y esas son las generales. No tenemos que esperar que un alumno tenga dificultades y hasta que no tenga un desfase curricular, pues bueno, ahí lo vamos dejando que vaya a trompicones. Hay muchísimas medidas que veremos hoy a nivel metodológico en el aula y a nivel organizativo en el aula que nos van a permitir atención a esa diversidad, ¿vale? Sabiendo que la diversidad, insisto, somos todos. ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer al alumnado y que tiene que entrar ya dentro de vuestro vocabulario técnico básico? Respuesta educativa inclusiva. Y nos dice que es toda actuación que personaliza la atención al alumnado, fomentando su participación en el aprendizaje y reduciendo la exclusión. ¿Sí? Cuando hablamos de escuela inclusiva hablamos de presencia, tienen que estar presentes en el aula, no puede haber inclusión si no los tenemos en el aula. Esto de que se vayan de excursión con la PT, con la L, yo soy PT, pero no me los llevo de excursión. Es decir, apoyos dentro del aula, apoyos, porque las medidas generales dentro del aula y las medidas específicas también, que veremos también se pueden hacer. Presencia, participación, no podemos estar haciendo algo diferente a los compañeros porque entonces nunca podemos participar. Hay uno de los principios con alumnado con una afectación importante, que es el principio de participación parcial. Quizá no participo en todo, pero participo en parte, es decir, participo en la medida en que yo he superado barreras, pero sigo teniendo dificultades, pero puedo hacer una participación parcial. Y esto supone progreso. El alumno tiene que progresar. No puede ser que cuando entres en el aula y a los alumnos que tienen más dificultades te cuenten la peste negra y dices, pero ¿y esta pobre criatura por qué no estaba trabajando la peste negra? Sí la ha entendido mejor que todos. Si lo que le gusta es esa parte que es interesante de la asignatura. Hay que trabajar con la motivación. El diseño universal de aprendizaje, una de las cosas que nos dice es que en nuestra clase tiene que haber diferentes modos de motivación, porque tenemos diferente tipo de alumnado. Tiene que haber diferentes formas de expresión. El alumnado se puede expresar de distintas maneras porque no todos tienen la misma capacidad para expresarse. Y tiene que haber distintas formas de comprensión. Es decir, yo tengo que dar distintas modalidades de materiales y de actividades que permitan a todos mis alumnos acceder a esos contenidos. El libro de texto no nos sirve para eso.
Una actividad hecha por mí que tiene solo un nivel de dificultad no nos sirve. Tengo que plantear actividades multinivel en todas las asignaturas, en todas las actividades, en todas mis unidades didácticas y en todos mis proyectos. Si a eso veremos que le uno metodologías que nos permitan el trabajo colaborativo, bueno, en unas cosas eres mejor tú, en otras cosas soy mejor yo. Y yo puedo aportar algo a la comunidad. Por muchas dificultades que tenga, puedo aportar cosas a la comunidad. Y ese es el objetivo, porque la LOE, de nuevo, nos dice que una de las cosas que tienen que hacer los chicos es participar. Y para eso nos dice que tienen que colaborar. Cooperar es más complicado, pero colaborar está en nuestras manos. Si yo trabajo el cooperativo desde chiquitines, es una cosa que saldrá sola. Si no trabajo el cooperativo, lo mínimo que trabajo es el colaborativo. Y eso es importante. Importante trabajar para dar una respuesta educativa inclusiva con recursos didácticos y humanos y contextualizar el currículum. Tengo que personalizar. Personalizo en Aragón, personalizo en mi centro, personalizo en mi aula. Cada año tengo alumnos distintos. Una programación es imposible que me sirva de un año para otro. Yo cuando veo que la sacan del cajón, cambian el curso, que pone arriba el año, y lo cambian, y lo vuelven a meter al cajón, digo, ay, madre mía, de mi alma y de mi consolación, que no tienes los mismos alumnos este año que el año pasado, que no puede ser que sea lo mismo. Prácticas inclusivas siempre, política de centro inclusiva. La inclusión empieza en el centro, en la política del centro. Si tengo un centro inclusivo, seguro que las prácticas de centro son inclusivas. Si la política del centro ya permite que cada uno haga lo que quiere, lo que sabe, lo que puede, buenamente, pero además de eso, no tenemos una línea de trabajo inclusiva, es difícil que haya prácticas generalizadas inclusivas. Habrá prácticas en algunas aulas, pero no generalizadas. Los responsables de la inclusión, y nos lo tenemos que saber, los centros educativos. Y además, toda la comunidad educativa. Dice que puede organizar sus propios recursos con corresponsabilidad y colaboración, ¿vale? Con lo cual, yo puedo asignar a mi profesorado, yo con mi autonomía de centro, puedo hacer que genere desdobles de profesorado, que genere codocencia, puedo generar muchas cosas con la organización. Si permito entrar gente de fuera del centro, puedo hacer además tertulias dialógicas, puedo hacer además otra serie de metodologías que van a ser mucho más inclusivas y que van a aparecer y van a permitir la inclusión en el centro. ¿Vale? Todo esto lo tenéis recogido y por escrito. Es importante que estas decisiones se tomen en horizontal entre los equipos docentes, en vertical en el propio centro, e incluso yo puedo continuar haciendo cosas inclusivas con los centros de al lado. En mi centro hacemos unas formaciones para familias de todos los alumnos, pero hacemos unas formaciones específicas para familias de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, porque somos varios centros que tenemos o aulas de educación especial dentro de centros ordinarios o somos centros preferente para alumnado con trastorno espectro autista. Y hacemos unas formaciones que las hacemos una vez al mes, cada mes y medio, que las llamamos tardes de COFE-EE, ANTEA, es decir, educación especial y trastorno espectro autista. Nos juntamos con las familias, recogemos sus necesidades y en vez de formar a las familias de mi centro, formamos a las familias de todos los centros de la zona. ¿Por qué? Aprovechamos recursos, a lo mejor yo sé de una cosa y la compañera de eso no sabe y la compañera sabe de una cosa que yo no sé, con lo cual las familias se aprovechan de nuestra formación, aprovechamos recursos de tiempo y además las familias pueden interaccionar entre ellas, porque ellas se resuelven o se generan nuevas dudas. Y entonces esa es algo muy importante y por eso lo hacemos intercentros, ¿vale? Vamos a las actuaciones de intervención y empezamos con las actuaciones generales. Tenéis que saber definir cuáles son qué son las actuaciones generales, porque cuando habléis de inclusión y de las medidas que vais a poner en marcha en vuestra clase, veréis que vais a poner medidas generales. Y por definición son las actuaciones planificadas, es decir, no llego un día a clase y digo, voy a hacer, no.
Esto lo planificamos, ¿vale? Se desarrollan en el centro y en el aula con carácter ordinario. Van dirigidas a todo el alumnado, a un grupo o a un alumno en concreto, pero insisto, de forma temporal. Y se tienen que reflejar en el plan de atención a la diversidad y además en el expediente del alumno. ¿Quién las desarrolla? El profesor del aula de referencia. Los PTs no tenemos el don de la ubicuidad para estar en todas partes. Estas cuestiones se desarrollan en el aula. Y hay compañeros que me dicen, ay Elena, pero es que yo no estoy formada para esto. Ah, pero es que resulta que si tú estuvieras en una fábrica y te cambiaran la máquina de producción, tendrías que formarte para usar la nueva máquina de producción, porque si no, al día siguiente vendría el jefe y te diría, mira, como no lo sabes manejar, pues ya sabes, campeona. O te formas o te vas. En educación, la normativa dice que tenemos que poner actuaciones en marcha. No estás formada, te formas. Cuando además los maestros tenemos la facilidad de formarnos gratuitamente en los CIFES, ¿vale? Con lo cual, nos tenemos que formar. Además, tenemos formaciones en los propios centros, que es importante, Bueno, pues vamos allá con las actuaciones generales. La primera es la prevención de necesidades. Hombre, vamos a ver, antes de que nos surjan necesidades, vamos a prevenir. ¿Qué cosas podemos hacer para prevenir y qué es importante? Podemos dar una respuesta anticipada haciendo programas en el aula. Yo puedo hacer programas como tutor de aula o como profesor de aula a partir de 2 puntos de partida. Oye, en mi asignatura veo que los alumnos tienen muchas dificultades para comprender, porque tienen muchas dificultades lectoras o porque hay muchas palabras que les resultan nuevas y les cuesta mucho entender todas esas palabras nuevas. Y les pasa a determinados alumnos y les pasa en general a casi todos mis alumnos. Bueno, ¿qué puedo establecer ahí? Desde que hagan un diccionario de cada una de las unidades didácticas, que puede ser un diccionario colaborativo, que si además estamos en edades superiores puede ser una Wikipedia, es decir, lo podemos ya hacer a través de tecnologías. O es algo que yo les puedo anticipar a mis alumnos, es algo que hacemos las PTs y las ALs con el alumnado con necesidades. Le hacemos un pequeño diccionario de la lección. Nosotras, ¿qué es lo que hacemos en el instituto y qué es lo que hacíamos en el colegio? Ese diccionario lo colgábamos en Google Classroom o se lo dábamos a alumnos manualmente, dependiendo en qué etapa educativa estamos y en la capacidad que tienen. Con ese diccionario ya pueden anticipar, ya saben lo que tienen que hacer. Además, a los alumnos con necesidades educativas especiales y que nos sirve para todos nuestros alumnos, tienen una plantilla que es la palabra del día. La palabra del día es esa palabra que hemos aprendido y que nos ha parecido, vamos, la bomba tomba, que puede ser, la palabra del día puede ser una cosa tan fácil como desembocadura. Si yo lo escribo, si yo lo dibujo o si yo busco una fotografía, es decir, utilizo otro medio de entrada, no solo el auditivo, sino el visual, facilito a mis alumnos que recuerden esta palabra. Desembocadura, evidentemente, estamos hablando o de necesidades educativas especiales o de alumnos de infantil, de primaria. En secundaria encontramos otras palabras, pero al final, si les damos distintas vías de acceso, se les queda mucho mejor. Los diccionarios previos a las lecciones son todo un invento que no ponemos en marcha, porque creemos que todo lo que aparece en la lección es algo que los alumnos ya han oído, y eso no es cierto. Han oído muchas cosas en YouTube, pero suelen ser cosas bastante desafortunadas, ¿vale? Con lo cual, este tipo de estrategias funcionan. Pero además, yo puedo poner en marcha un programa en mi aula y además lo recoge la normativa. Te dice, oiga, que usted puede poner en marcha en su aula un programa, bueno, para mejorar la competencia, y no hablo de competencias como recoge educación, sino diferentes competencias que me hacen falta para que el alumno vaya progresando. Os pongo un ejemplo en infantil para que lo veáis claro. Antes de que tengamos alumnos con dificultades en el lenguaje, ponemos un programa de estimulación del lenguaje oral. Y eso en infantil lo vemos muy claro. En infantil lo de poner programas en marcha lo vemos muy claro. Cuando vamos incrementando en las etapas educativas, todos esos programas dejan de implementarse y son muy importantes y además son realmente muy aconsejables porque evitan programas posteriores.
problemas posteriores. Nos dice la normativa, podrán implementarse programas que estimulen las áreas de desarrollo y las competencias claves o aspectos básicos de cada etapa o nivel. Si es que nos lo dice la normativa, que lo podemos hacer. Aquí yo a mis alumnos les dije que buscaran un programa que estimule o las áreas de desarrollo o las competencias clave. Y encontraron un montón. Y además el Gobierno de Aragón tiene un montón de programas que no utilizamos. Tenemos alumnos con muchísimas dificultades de atención en la escuela, pero vamos, una cosita bárbara, porque como no se mueve todo muy rápido en las pantallas, pues no nos prestan atención. Uno de los programas estupendos que tenemos para este tipo de alumnado y para la compañera que nos comentaba que su hija con dificultades de atención no se le atendía, tenemos en Aragón un programa de mindfulness que es maravilloso y estupendo. Y que está elaborado en Aragón, está hecho en Aragón y que está además por todo el mundo puesto en marcha. Pero en Aragón, por lo visto, nos cuesta. ¿Vale? Y tenemos un programa de mindfulness en la escuela de lo mejor que hay en el mundo. Ya no os digo, en Aragón tenemos dos cosas que somos lo mejor en el mundo, que tenemos este programa y tenemos nuestro maravilloso Arasac. ¿Vale? Entonces, si es que los tenemos hechos, búscalos y ponlos en marcha. Tenemos un colegio al lado de Zaragoza, en La Cartuja, que tienen todo el proyecto educativo del centro en base a la gimnasia cerebral. Tienen un programa de gimnasia cerebral, que lo que están haciendo es estimular las áreas motoras del cerebro para después mejorar la atención, mejorar la comprensión, porque una de las bases básicas del aprendizaje está primero en lo motor. Cuando lo motor lo tenemos muy desarrollado, el aprendizaje viene después, porque nuestro cerebro ya no se dedica a lo motor, nuestro cerebro se dedica a algo más elevado. Fundamental, insisto, hay programas, hay un montón, en nuestra comunidad autónoma y en las comunidades autónomas vecinas. Buscadlos y ponedlos en marcha en las aulas y veréis cómo todo esto mejora y mejora sustancialmente. Eso es prevenir dificultades, detectar dificultades, importantísimo detectar dificultades en el aula. Muchas compañeras me dicen, oye Elena, ¿vendrás a echar un vistazo? Porque yo no sé, o es que parece que le pasa algo, pero bueno, ¿cómo que parece que le pasa algo a la criatura? Es decir, hay una cosa que se llaman escalas evolutivas para empezar a hablar. Yo cojo una escala evolutiva y digo, a ver, esta criatura tiene que estar aquí. Y resulta que de todo esto no lo cumple. Y me dicen, sí, pero es que las escalas evolutivas llegan hasta las 10 o 12 años. Cuando un alumno en secundaria te da que no, es que ya en evolutiva tiene fallos, búscalos, que tiene fallos, y además tiene fallos importantes. Y luego tenemos otra cosa maravillosa que también está escrita, que es el nivel de competencia curricular. Y entonces yo cojo el nivel de competencia curricular y veo lo que es capaz de hacer el alumno y digo, pues sí que le pasa algo. Que además de que la evolutiva no está donde tiene que estar, a nivel de competencia curricular tampoco. Es decir, nos está fallando. Pues antes de que la criatura se nos ahorque y se nos vaya a unos desfases importantes, tenemos todas estas medidas que son la prevención anticipada y es importantísima. Que haya indicios no quiere decir que haya una necesidad educativa especial, pero que no haya una necesidad educativa especial no quiere decir que no podamos intervenir. Podemos poner en marcha las actuaciones generales, que son muchas, antes de poner las específicas. Momentos claves en la detección hay un montón, pero sobre todo, señores, la evaluación. Yo cuando llego a una evaluación y me dicen, esta criatura ha suspendido 4. ¿De verdad no pensamos los maestros que si ha suspendido 4 algo pasa? Algo importante pasa cuando he suspendido 4. Dicen, no, es que no hace nada. Ya, pero es que si no hace nada, detrás hay algo. Detrás hay una falta de motivación. Señores, es que el diseño universal de aprendizaje dice que tenemos que poner en marcha distintas formas de motivación, porque un chaval no esté motivado, no podemos dejar, yo cuando decía el otro día en la evaluación, es que estoy abandonando la asignatura, pero hombre, que no podemos dejar que un alumno abandone una asignatura, tendrás que cambiar la motivación y tendrás que cambiar las actuaciones que haces en tu aula para que ese alumno se motive, y es importante, ¿vale? Siguiente medida, promoción de la asistencia. Bueno, está claro, la asistencia es obligatoria y la tenemos que promover. Muchas veces la promovemos cuando llevamos a los chavales a absentismo escolar. Yo he trabajado en centros sociolaborales y una de las cosas que nos funciona de maravilla
son los contratos, hacer contratos con los alumnos y llegar a negociaciones con los alumnos, porque ellos se sienten mayores, se sienten importantes. Obviamente tú llevas la negociación y sabes hasta dónde sí y hasta dónde no, pero es verdad que ellos se sienten importantes y que tú estás haciendo pequeñas modificaciones que te sirven para ir otra vez reenganchando al alumno. Y es importante que los alumnos asistan, no porque tengan que asistir obligatoriamente, porque entonces los tenemos tumbados encima de las mesas y eso no sirve para nada, sino que ese absentismo nos tiene también que dar un toque de atención a los maestros y volver a reformular nuestra manera de dar las clases, ¿no? Hay un libro que a mí me encanta que es ¿Por qué los alumnos no quieren ir a la escuela? A mí me encanta ese libro, es de neuroeducación y se plantea eso, ¿no? El por qué los alumnos no quieren ir a la escuela. Y a veces en las escuelas estamos pidiendo a los alumnos cosas que no pueden hacer. Aprovecho aquí, aunque lo veremos en diseño universal de aprendizaje muy rápido, pero sí para deciros que hay una cosa maravillosa que se llama taxonomía de Bloom, que seguro que lo habéis oído nombrar, todo el mundo me dice, me suena. Digo, pues no es el del matamoscas, que a veces confundimos el de la taxonomía de Bloom con el matamoscas. La taxonomía de Bloom nos dice que el cerebro tiene una serie de pasos en el pensamiento y que si no tenemos el primero no podemos pedir el segundo y que no podemos pedir el tercero. Y el primer paso es recordar y el último paso es crear. ¿Por qué a los alumnos les pedimos en la escuela que creen si tenemos alumnos que no recuerdan, que no analizan, que no sintetizan? Es decir, no los hemos acompañado en esos procesos de pensamiento y de repente llega el día del examen y les decimos, ¿cree usted? ¿Cómo va a crear? Si no sabe recordar, si no sabe analizar. Es decir, todo esto está de una manera estructurada muy clara en la taxonomía de Bloom. Y cuando vosotros os pongáis a hacer vuestras programaciones y vuestras actividades, utilizad la taxonomía de Bloom para saber qué actividad tengo que empezar, por dónde tengo que seguir, hasta llegar a que el alumno evalúe o que el alumno cree algo. Pero lo tengo que acompañar en ese proceso. Taxonomía de Bloom, importantísima. La neurodidáctica nos dice, yo esto me lo aprendí muy bien porque me fui corriendo a mi casa, tenía muchos años ya cuando lo aprendí, pero me fui corriendo a mi casa a decírselo a mi madre. La neurodidáctica nos dice que el cerebro humano no está preparado para reflexionar hasta pasados los 20 años. Yo no sé vosotras, yo he pasado muchas horas en mi habitación reflexionando sobre lo que había hecho. Entonces, claro, yo reflexionar no reflexionaba mucho, pero claro, es que no podía reflexionar. Entonces le dije a mi madre, has perdido tu tiempo y el mío, haciéndome reflexionar a los 14 años y a los 16 años y a los 8 años porque no se puede reflexionar. ¿Sí? En la escuela de infantil tenemos la maravillosa silla de pensar. Hola, ¿qué tal? ¿Vale? La maravillosa silla de pensar no es más que una manera de llamar al castigo o al tiempo fuera, que el niño está mirando cómo juegan los otros, pero os aseguro que no está reflexionando sobre lo que ha hecho porque no tiene esa capacidad. Porque ahora yo ya la tengo, pero hace un tiempo no la tenía y se lo dije a mi madre, ¿no? Entonces, todas estas cosas es importante que las conozcamos, porque no le podemos pedir a determinados alumnos, y si os fijáis, reflexionar, desde luego, hasta la universidad bien entrada, no lo podemos pedir. Sí que lo que podemos hacer en esto es acompañarlos en este procedimiento. Y para acompañarlos en este procedimiento, lo mejor y lo más útil que tenemos son los apoyos visuales, que ahora los veremos. Todos los procesos de pensamiento que hagamos en el aula tienen que estar acompañados por un apoyo visual, por una rutina de pensamiento, por una clave de pensamiento, por un compara y contrasta. Tenemos un montón. Os voy a dejar un documento con enlaces para que vayáis a páginas donde todas estas cosas están recogidas, ¿vale? Permanencia en el sistema educativo. Hay un cuadro de salidas educativas. Hay alumnos que no tienen por qué estar peregrinando por el sistema educativo, porque sí, cuando hay unas salidas que les van a dar la facilidad o de después reengancharse al sistema o de comenzar a trabajar. Pero tener alumnos calentando sillas por nada y para nada es absurdo. Ahí está el consejo orientador, que es súper importante. Además, tenemos alumnos que no pueden asistir a la escuela, pero tenemos aulas hospitalarias, asistencia domiciliaria y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, porque ahora tenemos las TIC, las TOC y las TAC. ¿Vale? Con lo cual, a esto nos ha obligado la pandemia y han venido para quedarse. Con lo cual, vayamos a utilizarlas, que es importante que las utilicemos.
Tenemos la función tutorial y la convivencia escolar. Todo esto además está en el decreto 73 en Aragón y además lo tenemos recogido en la 1003, pero en todas vuestras comunidades autónomas está regulada. Si además ahora en la LOE tenemos esto de la convivencia escolar, la resolución pacífica de los conflictos y la paz en los centros, ¿vale? Es decir, está recogida y además ahora está regulada en la LOE. Atención personalizada, seguimiento individual. Tenemos reguladas en todas las comunidades autónomas estructuras simétricas de acompañamiento. Tenemos la tutoría entre iguales, que eso no quiere decir que siempre el tutor es el que sabe más. Hay que dar oportunidades de que todos los alumnos sean tutores en un momento dado, porque son relaciones simétricas, relaciones de igualdad, son importantes. Y una de las cosas que tenemos en Aragón y que no se sé en otras comunidades autónomas son las tutorías afectivas. A mí me parecen un invento las tutorías afectivas. No es algo que no hiciéramos antes, es que le hemos puesto nombre. Pero las tutorías individualizadas, no solo la tutoría de clase, sino las tutorías individualizadas y afectivas son importantísimos. Hacer del aula un lugar y un entorno amable, y esto es importante que lo aprendáis, el aula tiene que ser un lugar, un entorno amable. Nadie aprende en un entorno hostil. Yo esta mañana he bajado, soy profesora en un instituto que hay una aulatea y yo soy la persona responsable de la aulatea, de acompañar a mis alumnos en algunas circunstancias y de darles herramientas, ¿no? Para que luego suban a su clase y sean capaces de manejarse. Y ha bajado una profesora y me ha dicho que no me va a hablar más porque soy tóxica. Digo, ¿perdona? Y ella, pues oye, lo ha aceptado así como muy bien. Digo, perdona, ¿qué te ha dicho qué? ¿Que es tóxica? Dice, sí, pero bueno, yo lo respeto. A ver, vamos a ver, es decir, estas cosas tenemos que saber lo que hay, ¿no? Ahí hay una tutoría afectiva. En mi aula hacemos tutorías afectivas, pero las hacemos en pequeño grupo, porque nos funcionan muy bien para que todos nos escuchemos y todos aportemos ideas, porque es una de las cosas que nos cuesta. Entonces, este alumno hoy ha definido tóxico por alguien que quiere hacerte daño. Digo, pero la profesora no creo que quiera hacerte daño. Claro, a estos alumnos les cuesta mucho llegar a clase y planificarse y sacar el material, abrir el libro en la página que toca, porque ya ni se acuerdan, porque su cabeza está en este caso en un juego, que no me acuerdo cómo se llama, en un juego de ordenador que está súper enganchado. ¿Vale? Entonces, claro, llega la profesora y le dice, ¡hala, venga, campeón, saca el libro! La profesora lo dice con todo el buen rollo y con todo el, ¡hala, campeón! Y entonces, la semana pasada le dijo, hombre, es que si no haces nada no vas a probar. Cosa que hoy le he dicho, pero tú entiendes que si realmente no haces nada porque no estás haciendo nada no vas a probar. Y él me decía, yo sí que entiendo eso, pero no me lo tiene que decir en público. O sea, a él no le molesta que le digan, a él le molesta que le digan en público. Me ha dicho la profesora, ¿y cómo le digo yo que no saque las cosas si no se lo digo en público? Bueno, es muy fácil. Le hemos hecho una lista en la que pone 1, saco el cuaderno, 2, saco el estuche, 3, saco el libro y lo abro en la página y ahí tiene, como está plastificado, nosotras cada día, el día anterior, le hemos dicho a la profesora que le apunte la página donde se queda el día anterior para que al día siguiente enganche con esa página. Se nos ha acabado la toxicidad. Se nos ha acabado la toxicidad en un momento. ¿Cómo? Con un apoyo visual, porque tenemos dificultades de planificar la acción, y segundo, con una tutoría afectiva, en la que hemos visto con mucho amor qué es lo que pasaba. Hay que aceptar que soy una persona tóxica, y que le ha dicho que ya no le iba a hablar en todo el curso. Digo, hombre, eso no lo podemos aceptar. Podemos ver qué pasa y buscamos soluciones y damos alternativas a estas cosas que nos pasan. Con lo cual, las tutorías afectivas son una cosa estupenda y maravillosa y que funciona, ¿vale? Además, desde la función tutorial, trabajamos la sensibilización del resto de los compañeros. A mí a veces me dicen, hombre, es que si este saca la calculadora, los demás también van a querer sacar la calculadora. No. Si tú has trabajado en tu aula el derecho a ser diferentes, todos nosotros, nadie va a plantearse por qué este saca la calculadora y yo no, porque ya saben que todos somos diferentes y porque hemos hecho sensibilización y en ocasiones le hemos puesto nombre a las cosas que no entienden.
Cuando vienen ya, cuando son mayores y te dicen, ¿qué le pasa? Tú no le puedes decir, está malito, como yo he oído en algún colegio. No es que está malito, no, es que, no. Y el chaval es capaz de subir al aula y decir, porque además, en este caso, este chico nos lo puso muy fácil, porque el primer día entró a voz en grito diciendo, chicos, que yo soy autista. Y dije, bueno, pues ya, quiero decir, pero es una cosa que se puede trabajar y se puede trabajar desde muchos aspectos sin ponerle a nadie un foco en la cabeza, sino que se habla en el aula del trastorno espectro autista como se habla de otras muchas cosas y los alumnos son muy inteligentes y entienden a qué alrededor hay, y más cuando estamos en un centro preferente para alumnado con trastorno espectro autista. Nosotros vamos al huerto, cocinamos, hacemos cosas que el resto no hacen y nadie se plantea por qué ellos sí y ellos no, y al revés, ¿vale? Esto es cuestión de trabajar en el aprender a ser persona y a convivir, todas estas cuestiones que son muy importantes. Más cosas que tenemos que hacer. Propuestas metodológicas y organizativas. Es súper importante. La propia normativa, la propia legislación. La LOE ya desde arriba habéis oído que nos habla de aprendizajes significativos, de aprendizajes colaborativos, de medidas metodológicas y organizativas. Aquí las tenéis todas. En Aragón nos la recoge la normativa, en Rioja nos la recoge la normativa, en Madrid nos la recoge la normativa y además todas las que yo pueda aportar en mi aula, pero aprendizaje basado en proyectos. Insisto, después tengo que hacer actividades multinivel, las mismas para todos no. Muchas veces los alumnos tienen dificultades en saber por dónde empezar, apoyos visuales. Cuando yo a los míos les digo, define, les dejo el huequito para definir, ya saben lo que tienen que definir. Muchas veces las preguntas que son abiertas para unos, yo las puedo reconvertir en en preguntas que son de unir. O si yo le pido que haga un compara y contrasta, utilizo la estrategia, el apoyo visual del compara y contrasta que ya está hecho y además le pongo compara y contrasta, el año, el autor, es decir, le doy pistas escritas de lo que tiene que hacer. Una vez que eso lo hemos practicado muchas veces, voy quitando pistas. Pero esto le sirve a los alumnos con necesidades educativas y a todos los demás. Pero nos encanta complicarles la vida. Venga, compara y contrasta. Pero oiga, ¿yo qué quiere que compare yo y que contraste yo? Pues chica, dame pistas el primer día, enséñame a pensar, enséñame a hacerlo y luego ya lo hago yo solo. Pero los lanzamos al abismo. Yo cuando empiezo en la Facultad de Educación a dar clases sobre atención temprana, les doy una hoja en blanco y les digo, por favor, contadme todo lo que sabéis de atención temprana. Y me voy a casa con los folios en blanco. ¿Por qué? Pues no tienen idea de atención temprana. Y tampoco les he dado pie a pensar algo. No les he propuesto pensar, ¿conoces a algún niño pequeño en tu entorno? ¿Te has fijado en aquellas cosas que hace? ¿Has comparado alguna vez? No les doy ninguna pista. Con un folio en blanco uno se va a casa con el folio en blanco. Con lo cual, yo doy pistas visuales y a medida que vamos avanzando, las vamos retirando. Porque para eso está el poder retirarlas. Pero al principio les doy pistas y se las doy a todos. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Son medidas generales y nos sirven para todo. Y es importante. Aprendizaje colaborativo, cooperativo, si me lanzo a la piscina y he hecho todo eso. Proyectos de aprendizaje-servicio son estupendos. Todo lo que además aprenden y aportan a la comunidad. En nuestro caso, los alumnos mayores en el cole, para que veáis que vamos en todas las etapas educativas, los alumnos mayores del colegio, los de sexto de primaria, pictografiaron el centro para que sus compañeros con trastorno espectro autista o con necesidades educativas pudieran ir por todo el centro y comprender. Hicimos comprensible y accesible el entorno. En educación primaria y en educación infantil utilizamos mucho los pictogramas para que sepan dónde están las cosas, pero no lo usamos para un niño, lo usamos para todos. Al niño le cuesta aprender dónde dejar su abrigo, dónde sentarse, pues si lo hago para uno, lo hago para todos, como una medida general, ¿vale? Diversificar el tipo de actividades. Una actividad para todos no funciona en ningún sitio. Programar actividades de distinta complejidad. Para eso, taxonomía de Bloom. Empiezo con actividades de recordar y acabo con actividades de crear. Y paso todas estas por todo el proceso. Secuenciar las actividades en pequeños pasos. Nos encanta llegar el día del examen y venga, allí. La pregunta 1 tiene 27 preguntas cortas, pero todas juntas, todas así apelotonadas. Eso no hay quien lo conteste. Porque eso en la universidad yo lo hago y me dejan preguntas sin contestar. ¿Por qué? Porque alguno se me pasa, porque estoy en una situación estresante. Con lo cual,
Oye, chica, pon una detrás de otra, que te las contesto igual y al final es lo mismo, ¿vale? Y además de secuenciar en pequeños pasos, me permitirá que haya alumnos que yo sé que me van a llegar al paso 5. Perfecto, maravilloso. Habrá alumnos que me lleguen al paso 10 y habrá alumnos que me lleguen hasta el final de los pasos. Pero todos han aprendido, todos han progresado y todos han participado. Yo ya sé hasta dónde puedo pedirle luego a cada uno, pero todos han podido participar en esa actividad porque está secuenciada. Recursos didácticos bien diseñados y pertinentes, es súper importante, ¿vale? Yo les adapto a mis alumnos el material del aula, les adapto exactamente el mismo tema del libro de texto de segundo de secundaria, yo lo adapto para que sea accesible y comprensible a alumnos con necesidades educativas especiales. Y con eso suben a clase y con eso siguen la clase, porque lo que tienen es el mismo material adaptado y personalizado para que puedan seguir las clases, ¿vale? Y luego considerar diferentes formas de agrupamiento de los alumnos, sobre todo veremos que el diseño universal de aprendizaje funciona muy bien. Os he puesto aquí la clase invertida, la gamificación, el pensamiento de diseño, el aprendizaje basado en problemas, talleres, pensamiento visual. Fijaros si hay un millón de cosas que se pueden hacer a nivel metodológico. Y seguimos, como yo hoy, dándoles la chapa con la LOE, cuando se pueden hacer todas estas cosas. Si hubiéramos estado aquí, hubiera sido muy diferente. Y además, como queríais hoy la LOE, pues yo os meto aquí el rollo de la LOE. Pero sí que es importantísimo que todas estas cosas las trabajemos. La atención a la diversidad, cuando yo la explico con talleres, la explico, hemos hecho escape room, que funcionan fenomenal, a los chicos les funcionan fenomenal. Los exámenes, hemos hecho exámenes con Kahoot, hemos hecho un montón de cosas que, además de trabajar con metodologías activas, funcionan desde la motivación. Si juntamos motivación y juntamos metodologías y además juntamos la organización del aula, es decir, agrupamientos diversos, tenemos un aula que funciona. Es imposible que el aula no nos funcione. Y además nos funciona con todos y para todos. Os he puesto aquí el aprendizaje basado en proyectos, que también funciona muy bien. Las fases del design thinking también funciona muy bien. Y además sí que siguen procesos de pensamiento que van desde lo más básico hasta pensamientos más complicados, ¿vale? Os he ido poniendo todos, pero además os dejaré un documento con enlaces a muchas cosas. Esto es una manera de que sigan el diario del proyecto con un apoyo visual. A esto me refiero cuando me refiero a apoyos visuales, ¿vale? Si yo le digo a un chaval que haga un diario del proyecto, no va a saber por dónde empezar y por dónde acabar. Si yo le doy esta monada, el chaval sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que recoger, cómo lo tiene que hacer, porque además yo los he acompañado, porque hay que acompañarlos en el proceso. Solo explicamos contenidos. El contenido está en el libro. El proceso de pensamiento es mucho más difícil que el contenido. Y no le dedicamos tiempo al proceso de pensamiento, a acompañar a los alumnos a practicar con ellos los procesos de pensamiento. Y además tenemos que poner siempre los procesos de pensamiento de una manera visual. Sacamos el proceso de pensamiento de aquí, lo plasmamos en un papel. Y el chaval lo puede seguir, porque sabe lo que viene detrás, una cosa detrás de otra. Y lo pueden seguir. Y lo pueden seguir desde infantil hasta la universidad, siempre que les acompañemos en el proceso. Para alumnos con más necesidades, dejamos siempre el proceso de una manera visual. Aquí os he puesto, y además también tenéis el enlace, rutinas de pensamiento, son maravillosas, funcionan muy bien. En Zaragoza, cuando pusieron el tranvía, para que no nos matase a todos el tranvía, porque nos tirábamos todos por las calles, nos ponía para, mira, pasa. Tú te parabas lo primero, porque normalmente no te parabas, porque el tranvía de repente era un elemento nuevo. Mirabas, que además te decían a los dos lados, que viene por los dos lados, y después ya pasas, ¿vale? Nos funciona muy bien. Mis chavales cuando entran en bucle, tenemos el para, piensa, habla, porque si no aquello era una locura, ¿vale? Entonces tenemos el para, piensa y habla. Pero además hemos incorporado destrezas de pensamiento. Hablamos de ideas detalladas, hablamos de la parte y el todo, hablamos las estrategias del puente. Hay muchas estrategias cooperativas que ya entran dentro de estas rutinas, destrezas, estructuras cooperativas. Técnicas de aprendizaje activo.
y pedagogías ágiles para el emprendimiento. Es decir, si todo lo que los chavales aprenden acaba siendo un producto, nosotros somos capaces de ver que el alumno ha aprendido y el alumno es capaz de ver que ha aprendido. En tecnología, mis chicos lo que han acabado haciendo es un circuito. ¿Por qué? Porque tú les preguntas a ellos por amperios, por voltios, por vatios, por intensidades y no lo han entendido. Pero son capaces de entender que con una pila, un interruptor y un proceso llegamos a una bombilla, que puede estar una bombilla en paralelo, una bombilla única, una bombilla y una resistencia. En la resistencia sale el calor, es decir, son capaces de, con lo que han aprendido, a hacer un producto. Se pueden hacer productos de todo. Este año en el instituto, con el clima, estamos trabajando por proyectos y hemos hecho un producto. Pero en vez de aprenderse que el clima puede ser que llueva, que granice, que han hecho cada uno un telediario del tiempo. Nos han dado el tiempo en el telediario. Entonces, ha habido alumnos que se han repartido todo el mundo y además son tremendos los alumnos, porque a los alumnos les das para crear y son capaces de crear virguerías. Entonces, había uno que estaba dando el tiempo de Alaska, y entonces habían puesto detrás una pantalla con Alaska, iba todo vestido, todo forrado, habían puesto un ventilador, había viento, y nos estaba dando el tiempo de Alaska, de toda aquella zona, vestido, calzado, y con lo cual, además, no solo había aprendido de memoria que el tiempo en Alaska era ese, sino que sabía que el tiempo en Alaska era ese, porque lo estaba vivenciando. Entonces, a los alumnos, si los dejas crear, son capaces de mucho más. Aquí tenéis todas las estrategias que hay. Un regalito para el diseño metodológico, para que vuestras programaciones realmente recojan todo esto, tenéis esta página del INTEF y aquí os dejo la foto, ¿no? Plantilla para tu programación de aula. Es para hacer unidades didácticas integradas que nos sirve también para hacer proyectos. Si os metéis en esa herramienta, es fantástico lo que podéis hacer. Apoyos en el alumnado con carácter general en el aula. ¿Cómo podemos conseguir esto? Presencia de dos o más docentes, que puede ser la maestra de PT, pero puede ser otro compañero. Pero no solo tiene por qué ser un compañero, puede ser que yo me haya buscado apoyos pues con el de guardia, porque voy a hacer una actividad que es más complicada, fenomenal. Tengo oportunidades y me las da la normativa. Desdobles de grupo de alumno. Actividades que impliquen tutorización entre iguales, acompañamiento de alumnos de niveles educativos superiores, realización de tareas escolares de forma compartida, en las que el alumno se apoya, y otras fórmulas que se establezcan. La normativa me deja y mi cabeza aún me deja hacer muchas más. Lo hago porque está en la normativa, ¿veis? Que esto no es más que normativa. Metodológicamente deberán contemplar la diversidad familiar y las diferentes culturas. Aquí tenéis otra. Trabajo en equipo. Chicos, tenéis que trabajar en equipo. Bueno, lo he entrenado con ellos, pero si además se lo pongo por escrito y saben lo que tienen que hacer, no se me van a perder, ¿vale? Experiencias de innovación educativa. En Aragón tenemos los monstruos de la innovación, que es un mapa con innovaciones educativas que podéis consultar para ver diferentes cuestiones, ¿no? Diferentes innovaciones en otros centros. Oferta de materias de libre elección, también me lo dice, y accesibilidad universal de aprendizaje, diferentes formas de motivación, de expresión y de comprensión. Os dejo el enlace a Coral Elizondo, que es lo mejor que hay en el mundo en diseño universal de aprendizaje. Ahí tenéis muchísima información que podéis consultar para esto, ¿vale? Aquí os dejo algunas, el veo, pienso y me pregunto, que también tiene Coral Elizondo, los medios para la acción y la expresión, los medios para la motivación y la implicación, y os he dejado un montón de enlaces porque sabía que esto iba a ser como muy rápido, ¿vale? Y además recursos gráficos y medios técnicos que tenemos en Aragón, nuestro super Arasac, ¿vale? Accesibilidad de los espacios, tenéis aquí cómo pictografiar un centro educativo y también tenéis el documento de cómo hacer accesible cognitivamente un centro. Adaptaciones no significativas del currículum, que ya sabéis que nos permiten priorizar y temporalizar contenidos y competencias.
Ajuste a contenidos mínimos, eso es esencial. En los exámenes no los hacemos con contenidos máximos, las 5 primeras preguntas sobre contenidos mínimos. Enriquecimiento y profundización y adecuación de los criterios de las pruebas e instrumentos, espacios y tiempos de evaluación. Señoras, podemos adecuar, adecuemos para todos el mismo examen, ¿por qué y para qué? Si podemos adecuar. Si nos parece que cuanto más difícil lo ponemos, más... No. Cuanto más accesible sea el examen, respetando contenidos mínimos, respetando criterios adecuados a mi nivel de aula y después las 5 preguntas primeras, señoras, contenidos mínimos. La sexta pregunta que valga para el 6, que sea un poco más difícil. La séptima un poco más difícil, la octava un poco más difícil y así hasta el 10. Y así tendremos alumnos con 5 y no los perderemos y no tendremos que entrar en las medidas que ya no son tan inclusivas, que son las específicas como las adaptaciones curriculares significativas o las exenciones parciales o la escolarización en centro de educación especial, si hacemos todo esto en el aula. Acabo aquí, ha sido muy rápido, os dejo toda la documentación con los 100.000 enlaces para que podáis ver. Me voy a ir rápidamente al chat para ver si necesitáis algo. ¿Dónde podemos? Se llama Aulas Felices, el programa de Mindfulness, ¿vale? Individualización es cuando yo tengo a un muchacho que tiene dificultades y le hago un material. Mi nivel de competencia curricular es de 4º de primaria y estoy en 2º de secundaria y agarro y le doy al muchacho material de 4º de primaria. ¿Cómo va a pertenecer a su aula? Yo lo que hago es personalizar, es decir, lo que estamos viendo en 2º de secundaria, que es la población, los sectores de producción, yo he hecho un material que les permite seguir en el aula, pero que está adecuado al nivel del alumno. Pero insisto, siempre con el nivel del aula, o sea, con las actividades del aula, ¿vale? También están las actividades propuestas y dentro de cada actividad. Ah, vale, vale. Ha sido un terrón de azúcar. Insisto, de verdad, toda la normativa se puede convertir en un terroncito de azúcar, ¿eh? Y es muchísimo más fácil de estudiar. Yo os voy a pasar esta, que bueno, pues en Aragón es el decreto y la orden, pero insisto en que se puede hacer con toda la normativa y que además es muchísimo más fácil de digerir. Tenéis aquí el enlace de la UNED. Cualquier cuestión la podéis preguntar. Tenéis mi correo electrónico. Cualquier cuestión estaré encantada de responderosla, ¿vale? Y yo sí que os animo a que hagáis la actividad que hagáis, la hagáis de verdad desde la mirada inclusiva. Yo siempre llevo estas gafas, que en realidad yo veo muy bien, pero son las gafas de la inclusión. Y no permito que nada no pase por esta mirada, porque la mirada inclusiva, cuando tú cerebro aprende a trabajar desde la inclusión, no ves otra manera de trabajar, ¿vale? Siento que la primera parte, de verdad, yo la he sentido como un auténtico tocho, pero sé que necesitabais conocer la nueva normativa y además manejarla, porque insisto que son vientos nuevos y son vientos nuevos que ya están incorporados en la práctica docente, que debéis incorporarlos en la práctica docente y está muy bien por que empecéis ya a darle una vuelta a eso, ¿vale? Y sobre todo, acordaros de mí cuando nombréis la LOE. Muchas gracias a vosotras, que yo sé que 4 horas así es como muy pesado, ¿vale? Eso. Yo voy a dejar todo el material, voy a mandar todo el material para que lo tengáis. E insisto, oye, yo necesitaría, no dudéis en escribir, ¿vale? Me da igual a través de la UNED, tenéis mi correo y yo sí que os animo a presentar una actividad inclusiva, ¿vale? Os animo a presentar una actividad inclusiva que me encantará además acompañaros en ese proceso. Y además luego las podéis incorporar en vuestras programaciones.
Bueno, yo soy de las que piensan que si soplamos entre todos, las nubes se van. ¿Mm? Yo cuando se casó mi mejor amiga había muchas nubes y el día anterior nos pusimos todas allí en el campo a soplar y a soplar y a soplar y nos miraban todos como diciendo, estas están muy locas. Bueno, pues al día siguiente no salió un día esplendoroso, pero salieron menos nubes porque yo creo que teníamos tanta ilusión que al final, donde había más nubes, nosotros veíamos el resquicio del sol, ¿no? Entonces, para nosotros fue un día estupendo. Entonces, bueno, pues un poco por ahí van las cosas, ¿no? Soplemos entre todos hacia la inclusión, que creo que es lo más importante y sobre todo es lo más justo, ¿no? Porque la inclusión también es justicia. Bueno, me despido, tenéis mi email y eso, os animo a que presentéis a... Los documentos los van a colgar desde aquí, yo los voy a pasar todos, ¿vale? Y bastantes más que tengo, cada uno que coja el que quiera y que, insisto, si alguien necesita algo más específico, me escribís. A soplar, eso es importante. Sí, a ver si me acuerdo. Yo ya me vengo arriba porque ya...